introducción. Vamos a ir a la página 56. Vamos a la página 56 para poder tener una introducción y ver de qué manera es que este código de soldadura ASME 9 acondiciona, porque va acondicionando una serie de opciones, algunas de ellas mandatorias, para que finalmente se desprenda esta opción, la cual es calificar un soldador sin necesidad de que se le hagan pruebas destructivas. Digo acondiciona porque eh, la posibilidad de calificar un soldador con método no destructivo no es una opción inmediata. O sea, no se debe entender de que directamente deberíamos hacerlo de esa manera. Hay una razón por la cual en ciertas ocasiones se permite a las empresas calificarlos con examinación volumétrica, no destructiva. Y una de las razones por las cuales esa opción es válida es porque los soldadores a los cuales se les propone hacer este tipo de calificación son de un nivel experto, ¿no? O sea, no es tampoco un tema que un soldador novato o un soldador que por primera vez se ha calificado tiene una WPQ, ahora se le pretenda someter a este tipo de rigor, porque de todas maneras la prueba de calificación de habilidad es una prueba de aptitud, es una prueba de aptitud psicológica también. Entonces no es que se use de forma inmediata, ¿no? A un soldador todavía poco experto para que sea sometido a una calificación de cierto rigor. Digo cierto rigor porque claro, soldar una unión ya configurada, soldar una unión que está pronta en producción, tiene también esas implicancias, ¿no? Una cosa es soldar un cupón de prueba y otra cosa es soldar pues ya una pieza. Entonces vamos a ir poco a poco llegando a la parte que tiene que ver con la calificación de un soldador o un operador de soldadura utilizando la opción de prueba volumétrica. Lo primero, vamos a ver en la página 56. Esta es la página o la parte de QG. Esta es la parte, aparentemente, pareciese que trae poca información. Algunas personas o algunos profesionales he visto tienden a pasar por alto esta parte. Claro, son requerimientos genéricos, ¿no? No hay mucha información profunda todavía aquí, pero por algo está. La parte QG son los requerimientos generales. Debemos ver esta parte como una especie de introducción. No profundiza, pero va de una manera poniendo las bases claras, ¿no? Las bases respectivas para que más adelante, cuando estemos ya en el tema de desarrollo de los artículos, ya nosotros tenemos cierta familiaridad. Bueno, la parte QG 104 utiliza el término performance. Performance. Esta palabra tiene que ver con aptitud o de alguna manera tiene implícito el término psicológico, o sea, la persona tiene una cualidad, ¿no? Una habilidad. Y eso es lo que trata. La performance es lo que es puesto a prueba. Más allá de que el soldador ya domine una técnica en específico, más allá de que el soldador haya llevado cursos, entrenamientos, haya llevado, no sé, preparaciones prácticas y todo eso, en la calificación de su habilidad va a haber una situación un poco diferente. Y es que en esta calificación de habilidad van a estar presentes ciertas personalidades, inspectores, probablemente el propio inspector autorizado ASME, quizás la campaña de calificación contemple la presencia de otros profesionales, ingenieros, en fin, lo que es puesto a prueba aquí ya no es tanto si él sabe o no sabe soldar, sino que se le va a someter a un cierto
rigor. En ese evento va a haber cierta presión psicológica. El propio hecho de que el soldador ahora, de haber practicado libremente, ahora se someta a una WPS en donde están todos los parámetros ya calificados, le es al soldador una carga. Ya de forma directa, él se confronta con un documento de cierto rigor y esas son las variables esenciales, ¿no?, de la WPS. Bueno, el registro de calificación va a desarrollar aquí el artículo, perdón, la parte QG. El registro de calificación de desempeño documenta lo que ocurrió durante la producción de un cupón de prueba hecho por una persona, utilizando uno o más procesos de unión después de que la organización dé la especificación del procedimiento. Como mínimo, dentro de ese alcance, el registro deberá documentar lo siguiente. Vamos a ver por partes algunas palabras que tienen un tenor, ¿no?, bastante peculiar. Lo primero es que ese documento o el expediente de registro, o el WPQ del soldador, no va a mentir. Ese documento, lo pinto en azul, va a registrar de forma documentada lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, tal cual, lo va a documentar, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, la organización va a entregar un procedimiento calificado, es decir, como más o menos lo había manifestado, ¿no? Cuando un soldador se entrena, se somete a una instrucción por parte de otro soldador experto, bueno, ellos normalmente desarrollan sus habilidades de forma libre, autorregulan sus rangos de amperaje, ellos de forma bastante personalizada hacen sus prácticas. Pero otra cosa es ya cuando la empresa que va a contratar al soldador viene con un documento que probablemente él no ha visto o solamente ha escuchado, no lo conoce físicamente. Entonces la compañía, la organización viene con la especificación del procedimiento calificado y como mínimo ese registro, o sea, el registro del soldador va a documentar lo siguiente. Todas las variables esenciales para cada proceso que él utiliza para producir el cupón de empleo. Esto de las variables esenciales ya lo hemos visto en varias ocasiones en el artículo 2, en una tabulación, están todas las variables o todos los aspectos que él debe de cumplir dentro de una WPS y finalmente, si él cumple, si él reproduce una soldadura sana, si este soldador realiza una soldadura aceptable y pasa las pruebas mecánicas respectivas, bueno, quedará registrado los valores reales y él quedará reconocida, ¿no? Quedará reconocida su habilidad, su performance. Cada proceso de soldadura tiene sus propias características. Algunos procesos tienen características compartidas. La mayoría, por ejemplo, comparten tipo de polaridad, tipo de corriente, algunas características técnicas de la aplicación de la soldadura, o sea, comparten ciertas similitudes, pero no todos los procesos es así, hay algunos procesos que son muy peculiares. En fin, este soldador se va a someter a una WPS que le entrega la empresa, la compañía. Él en esa ocasión no va a poner sus propios parámetros, sus propias reglas, sino que se tiene que someter. En segundo lugar, el procedimiento de soldadura, en este caso, para calificar soldador, la WPQ, que es el registro de él, tiene que abarcar los rangos de las variables calificadas según lo requerido por la parte aplicable, cual podemos consultar la QW 301.4 para soldaduras por arco eléctrico. Está la parte QB 304.1, que es la parte de bracing, y la parte QF 301.4, que es la parte de soldaduras de fibra de vidrio reforzado. ¿A qué se refiere con los rangos? Bueno, los que ya hemos interpretado y conocemos WPQs, vemos, por ejemplo, que el soldador se califica en un rango actual, ¿no es cierto?, donde están las variables actuales, pero luego él, por la causa de los P-numbers, que agrupan diferentes materiales que podrían ser homogéneos entre ellos, los números F, que también podrían compartirse diferentes especificaciones,
le dan al soldador un reconocimiento y esto se entiende como un rango, ¿no es cierto? Él pudo haber calificado con un F-number, vamos a poner 2, y dentro de ese grupo hay una serie amplia de especificaciones y clasificaciones de metales de aporte, y se le considera a él, dependiendo del alcance del número F, en similitud con otros números F, se le puede conceder, ¿no? Que puede soldar con F-number 1, F-number 2, etcétera. Lo propio con P-number, ¿no? Si él califica un P-number 1, grupo 1, a un P-number 1, grupo 2, también se le concede un rango, pero siempre va a estar limitado a las variables esenciales del proceso. Eso lo podríamos ver más adelante. ¿Qué registra? Bueno, la WPQ registra los resultados de las pruebas requeridas y los exámenes no destructivos. Esto es importante porque a un soldador se le califica por medio de examinaciones no destructivas y destructivas. Pero por otro lado también, si es que pasa, ¿no? Las pruebas, genial. Y si no pasa, igual se le tiene que registrar los valores reales del cual muestra que él no pudo satisfacer los requerimientos de la WPS, sea que pasa o no pasa, igual se registran esos valores. Y por último, se le tiene que dar una identificación de las especificaciones de procedimiento seguido durante la prueba. La organización finalmente debe indicar que el registro del desempeño de prueba de calificación, esto es importante, se realizó de acuerdo con los requisitos de esta sección y certifica el registro por una firma u otro medio como se describe según la organización o según el sistema de control de calidad. Y por lo tanto, la actuación de los registros de calificación estarán disponibles para su revisión. Esta parte, te habrás dado cuenta, Félix, el tenor que maneja el código es político. Esta parte QG, el código tiene un tenor, ¿no? De un contexto político, se expresa de una forma política. Bien, entonces finalmente la empresa, ¿no? Indica y atestigua de forma escrita que ellos, la organización, ha cumplido con todos los requisitos de esta sección del Código NEL. Y adicionalmente, la empresa, y esto otra vez lo podemos ver con claridad, certifica por medio de una firma, otro medio, cómo se describe en su organización o en su control de calidad. Esta parte tiene que ver con aquel comentario que hicimos en unas sesiones anteriores, en donde el que firma no necesariamente tiene que ser un entendido en la materia de soldadura. Dependiendo cómo la organización o cómo la empresa está constituido, su programa de gestión de calidad, podría firmar un representante legal, podría firmar o certificar ese documento un ingeniero mecánico, en fin, no necesariamente la firma tiene que ser de una personalidad o una autoridad certificada en soldadura, sea CWI o SCWI o ACNT, eso va a quedar políticamente hablando a discreción de la empresa, pero de que alguien tiene que firmar y certificar, lo tiene que hacer. Entonces, no es extraño que en una WPQ nosotros podamos ver que firmó, bueno, un ingeniero mecánico y eso no debería ser razón para cuestionar que por qué no es un CWI. Eso es un tema político, ¿ok? Pero alguien tiene que firmarlo por parte de la organización. Por eso digo, puede ser el representante legal o puede ser hasta el propio dueño. O sea, eso ya queda a merced de cómo es que la empresa se organiza. Esto como una introducción. Si gustas, podemos ir a ver el QW 301, porque hace referencias al QW 301, para luego regresar. Y el 301.4, ya sería el artículo 3, dice lo siguiente. Hemos venido al artículo 3 para ver la referencia que está haciendo en la parte QG, en la parte 104, QG 104. Bueno, aquí nuestra traducción está siempre en notas dentro del PDF. Ahora, ¿por qué hacemos esto nosotros? Es que estas traducciones, lo que al final ofertan al mercado, es una traducción libre, sí, no es una traducción que haya tenido que pasar algún filtro o control por parte de la organización de ASME, porque es una traducción con propósito de estudio.
¿no? Entonces aquí lo que nosotros hacemos es adaptar, cuidándonos de no alterar el espíritu del código, adaptamos por medio de algunas palabras, términos o algún punto y coma por ahí para que se entienda para nosotros, ¿no? La parte hispanohablante en el planeta, se entienda bien qué es lo que el código está queriendo transmitir. Bueno, aquí en el artículo 3 ya es el artículo de la calificación de habilidad de soldador, ya entra en materia. En la parte QG solamente dio algo así como unas pinceladas, ¿no? Una breve introducción. ¿Qué es lo que dice el artículo 3 en relación al registro de las pruebas? Entiéndase WPQ, o como en algunos países le llaman su documento, su certificado, su homologación, su calificación. Aquí es WPQ. Entonces, lo que dice en relación al registro, que es importante esto comprender, dice que el registro de calificación de rendimiento del soldador, entiéndase por sus siglas en inglés WPQ o WPQ, o también conocido como el registro de las pruebas de calificación de rendimiento del soldador o operador, incluye, ojo, las variables esenciales dadas en QW 350 para el soldador y QW 360 para el operador. Eh, Cuando ASME 9 hace referencia a operador, no soldador, es porque esta persona opera literalmente una máquina, opera literalmente un equipo. Ya el proceso de arco sumergido ya no usa un soldador. El proceso arco sumergido implica un operador, ¿no? Y otros procesos similares. Por ejemplo, en electroescoria ya es una máquina y requiere un operador. Soldador aplicaría para los procesos manuales semiautomáticos, ¿no es cierto? Básicamente. Y el operador ya se entiende que es una persona, hombre o mujer, que opera un equipo, calibra el equipo, arma los dispositivos, acondiciona los parámetros, opera una máquina. Pero también se le dice operador a una persona que podría configurar electrónicamente o a través de un software un proceso de soldadura con cierta tecnología de punta. Igual es un operador de soldadura. Entonces, bajo ASME 9 están soldadores y operadores. ¿Qué más dice acerca del registro? Artículo 3. Bueno, este registro o ese documento, el WPQ, de la calificación del rendimiento del soldador o performance, pues incluye el tipo de prueba y los resultados de la prueba. Por prueba, entiéndase los test, ¿no? Los exámenes que se les da al cupón, que son varios. Y también el WPQ incluye los rangos de calificación de acuerdo a QW 452 para cada soldador u operador de soldadura. Luego vamos a ir al artículo 4. Esta palabra que quede bastante clara para nosotros, rango, ¿no? El registro de rendimiento incluye el tipo de prueba y también incluye los rangos. Luego vamos a ver una WPQ para que se entienda bien qué quiere decir esto de los rangos, ¿no? Que son lo permitido. En base a su calificación, a él se le extiende todavía un rango que puede ser posiciones, metales bases, metales de aporte. Esos son los rangos. Mejor dicho, un soldador calificando, por ejemplo, en la posición, diría yo, máxima, ¿no? Que sería 6G, por ejemplo, que es la posición máxima, el rango de él le permitiría soldar en todas las demás posiciones. Eso para que se entienda, ¿no? Es de más a menos. Es decir, si calificó el 6G, pues por supuesto pues que él puede soldar también en las otras posiciones. No es de menos a más. Si él calificó en 1G, imposible pues que suelde en 2, 3 o 6G. Entonces el tema del rango también va reconocido en su documento, sea metales base dentro de un PENAMBER, números F, especificaciones de metales de aporte o clasificaciones. Por ejemplo, si él califica con 7018, su rango podría ser que puede soldar con 6010, 6011, o sea, hay un rango siempre para ellos. Eso está registrado en el documento, ¿ok? Eso es importante. Y finalmente, los formularios que se usan para registrar estos valores son sugeridos.
A partir de la página 328, ASME 9 presenta una serie de formatos. Son sugeridos, no son obligatorios, pero haríamos muy bien tomando estos formularios sugeridos como formato oficial, ¿no? A declarar estos valores. Bueno, estos formatos están desde la parte QW 484A a QW 484B. Eso está en el apéndice B y es no obligatorio, no obligatorio. Bien, aquí esto sale a relucir, ¿no es cierto?, el artículo 4. Hemos visto esta parte de acá. Y sale a relucir el artículo 4. El artículo 4 sale a relucir porque en esta parte, QW 301.4, habla acerca pues, de cuáles son básicamente estas variables de calificación. Vamos un momento al QW 452. Estamos viniendo de la parte QG, artículo 3, ahora vamos a la parte del artículo 4, a QW 452. Se habrán dado cuenta que estamos con la edición 2019 para este curso de entrenamiento. Lo estamos haciendo con esta edición porque esta edición trae una herramienta muy versátil, ¿no? Habrán visto que ponemos aquí el mouse, hacemos un clic y nos vamos a la página. En la edición 2021, el Comité de Tecnología de ASME no consideró usar esta herramienta. Ya para la edición 2023, un amplio sector de la industria y de inspectores y personas afines solicitaron al Comité de ASME que en la edición 2023, al igual que en la edición 2019, den esta herramienta, ¿no? Lo que acabo de hacer, por ejemplo, ahorita es hacer un clic en la letra que está pintada en azul y automáticamente nos lleva a esa parte. Entonces, la edición 2023 volvió a ASME a hacer, a colocar esta herramienta. Bien, esta es la parte que tiene que ver con los datos de soldadura o las notas de soldadura. Los artículos 2 y 3 se van a desarrollar o van a desarrollar el espectro de su alcance solamente con el artículo 4. Mejor dicho, el artículo 4 explica, detalla, interpreta, da un alcance mayor de por qué no es factible cambiar un valor, una variable, explica por qué algunas variables que se puedan cambiar no son un problema. El artículo 4 explica qué es una variable suplementaria. Aparte de eso, el artículo 4 agrupa una serie muy amplia de dibujos, esquemas isométricos, tablas, dibujos que muestran pues el alcance de algún criterio o de algún juicio de ingeniería. Eso lo hace el artículo 4. Los inspectores de soldadura que quieran de alguna manera tener cierta destreza en el dominio del ASME 9, yo les recomiendo que tomen un curso o estudien el artículo 4, ¿ya? El artículo 4 en todas las ediciones del libro 9 es el que más páginas trae. En la edición 2019, por ejemplo, el artículo 4 se compone de 32 páginas. El artículo 1 de 7 páginas. El artículo 2, 13 páginas. El artículo 3, 13 páginas. El artículo 4 en esta edición es más de 30 páginas. El artículo 5, algo de 15 o 13 páginas. El artículo 4 se desarrolla muchas páginas porque abarca todo, tablas y figuras. Bueno, aquí en QW 452 está los espesores, límites y el tipo de especímenes que se tienen que utilizar para la calificación de la habilidad de un soldador. De aquí se desprenden cuántas especímenes o cuántas probetas para doblez de cara, cuántas probetas para doblez de lado, cuántas probetas para exámenes visuales, cuántas probetas para la examinación o doblez de raíz lateral. O sea, de aquí se desprenden esos valores, ¿no es cierto? Incluyendo el espesor límite calificado para la habilidad de soldador. Esta tabla es importante, de aquí se desprenden, como les digo, las características de los especímenes, número de especímenes para calificar la habilidad de un soldado. Bueno, esta es la tabla QW 452.1A, está el punto B también, que sería para otros tipos de calificación, pero nos vamos a centrar en esta tabla. Entonces,
Vamos a llegar a un momento en donde vamos a conocer por qué razón ASME 9 permite que se identifique un soldador con fotografía. Pero como dije, empezando la sesión número 7, no es una opción a priori, o sea, no es una toma de decisión inmediata. Definitivamente que va a meritar alguna razón, y la razón debe ser válida, pero el código no promueve que esto de buenas a primeras o de forma inmediata se use pues la calificación con un examen volumétrico. De preferencias que haya evidencia, de preferencias que hayan cupones, especímenes destruidos por medio de las exigencias de las pruebas mecánicas. Eso es lo ideal, pero puede darse el caso que se quiera calificar con un método no destructivo, repito, pero no es una opción a tomarla a priori. ¿Ok? Bueno, aquí esta es la tabla que tiene que ver con especímenes de prueba. Nuestra traducción siempre acondicionando los términos técnicos del ASME 9. Aquí muestra el tipo y número de exámenes de probetas que se requieren para calificar un soldador u operador. En el lateral izquierdo, tú tienes este código, Félix, está tal cual. Están los espesores de metal de soldadura, se requieren examinaciones visuales, se requiere flexión lateral o doblez lateral, y ojo, ¿no? Desarrolla el QW en donde esto se explica. Si en caso alguien quiere profundizar en lo que respecta a qué es un doblez o una flexión lateral. El código mismo te da la pauta, te da la ruta para que puedas tú conocer un poco más. Igual está traducido todo. Aquí las exigencias del código en relación a flexión de cara y finalmente la flexión de raíz, todas con sus respectivas notas que están aquí ya desarrolladas. En este lateral izquierdo de tu pantalla están los espesores que van desde 10 milímetros a menos, de 10 milímetros a más, pero hasta 19 milímetros, y de 19 milímetros sería ilimitado. Estos son los espesores prácticamente ya estandarizados o calificados por la sección 9. Entonces estamos hablando de que en cualquiera de estos espesores que el soldador se califique, todos deben pasar la inspección visual. Después de que se suelta el cupón de prueba, antes de cortarlo en especímenes para realizar las otras pruebas que se nombran aquí, el cupón de prueba debe ser pues estrictamente inspeccionado visualmente. O sea, es el primer filtro que debe de pasar un cupón de prueba para calificación de habilidad de soldador. Luego, si es que el cupón de prueba todavía en estado sólido, original, ha pasado la inspección visual, de acuerdo al alcance del código de construcción o de acuerdo al código ASME sección 9 que pide función completa, no socavación excesiva, pide no fisura, si pasa ese primer filtro, bueno, a continuación vienen ya las pruebas mecánicas. En el caso de espesores de 10 milímetros para abajo, solamente pide inspección visual y finalmente pide un espécimen para doblez lateral o flexión de cara y un espécimen para flexión de raíz. Para este espesor de 10 milímetros abajo, en donde el espesor mínimo de acuerdo a ASME es un 16, solamente pide inspección visual, una prueba, o sea, un espécimen para doblez de cara lateral de acuerdo a los requerimientos de QW 462.3A, esto es importante, y pide también un solo espécimen para flexión de raíz que cumpla con los requerimientos de QW 462.3A o QW 462.3B. O sea, estos son requerimientos específicos. Luego, ¿no es cierto?, de espesor por encima de 10 milímetros, pero hasta 19 milímetros, que sería el rango calificado, pide también inspección visual al 100%, pide dos especímenes para hacer la prueba destructiva, en este caso la prueba destructiva que tiene que ver con doblez de lateral, pero hay una nota 3 aquí, ¿cierto? O sea, estamos viendo de qué manera es que se califica un soldado. No pide, para estos espesores de 10 milímetros, 19 milímetros, no pide hacer una flexión, en este caso de lado, no requiere y tampoco requiere finalmente una prueba
de flexión de raíz. No lo necesita. Solamente se califica a un soldador un espesor de 10 milímetros a 19 con dos probetas o dos especímenes para hacer la flexión de lado, de acuerdo, ¿no es cierto?, con QW 462.2. Estamos viendo cómo se califica un soldador. Luego, ya un espesor por encima de los 19 milímetros, también pide inspección visual al 100% y dos especímenes para un doblez lateral. No cita la nota 3. No se necesita especímenes para hacer doblez lateral de cara y tampoco se necesita para hacer doblez lateral de brazos. No es necesario. Ya un espesor mayor, solamente dos especímenes para flexión lateral, pero cumpliendo lo que requiere el artículo 4 en QW 462. Vamos a ver las notas. Las notas siempre van a ayudar a poder definir una condición o un juicio de ingeniería en calificación de habilidad de soldador, porque en las notas muchas veces el código ASME sección 9 toma ciertas pautas del código gobernante. Recuerden que este código es un código de referencias en soldadura. No tiene la última palabra en temas de soldadura o calificación. Muchos de los requerimientos que aquí se dan en el ASME 9 son requerimientos mínimos. O sea, si una empresa cumple con lo que estipula el código ASME 9, que son requerimientos mínimos, cumple a cabalidad, genial. Pero los requerimientos máximos, o aquellos factores de seguridad por encima de lo que el código 9 pueda manifestar, provienen del código de construcción respectivo. Puede ser el ASME 1, el ASME 8, el ASME 12, ya esos criterios de mayor peso, por decirlo así, vendrá del código de construcción. Por lo tanto, las notas es importante que nosotros podamos meditar sobre ellas. Estamos viendo en esta sesión número 7 la introducción a la calificación de un soldador u operador. Lo primero, notas genéricas. Cuando ustedes vean notas generales, el espectro de esta nota general puede abarcar diferentes escenarios en los diferentes artículos del código. Solo hay que tener cuidado en saber diferenciar por medio del tenor que la nota general da a qué artículo está haciendo referencias. Este código se estudia o se interpreta así. Bueno, el espesor del metal de soldadura. Este término, espesor del metal de soldadura. Bueno, entiéndase como espesor de metal de soldadura la propia soldadura depositada volumétricamente, desde la penetración en la parte interna de la unión hasta la presentación o reforzamiento externo de la unión soldada. Todo eso considerando la parte interna, la penetración y la parte externa, lo que algunos llaman sobremonta, lo cual es un término no estandarizado, más bien sería presentación o refuerzo, sería la suma total, sería considerado espesor de metal de soldadura. Claro que cuando se hagan las pruebas de defección, se tiene que desbastar, maquinar, borrar, amolar la parte interna, que es la penetración, y la parte externa, que es el reforzamiento, porque es algo que el código demanda. No se puede hacer una prueba mecánica sin borrar estas soldaduras de penetración o de presentación. Pero entiéndase como espesor de metal de soldadura todo, el volumen, todos los pases que han implicado aplicar para cerrar una unión soldada. Bueno, el espesor del metal de soldadura, salta el artículo 4, es el espesor total del metal de soldadura depositado por todos los soldadores que hayan participado con todos los procesos que hayan usado. Esto en el cupón de prueba. Algo resaltante aquí es que el artículo 4 da a entender de forma muy clara que en un solo cupón se pueden calificar varios soldadores por medio también de varios procesos. Esto es interesante porque podríamos pensar que calificar un cupón de prueba solamente podría ser con un soldador y con un solo proceso, lo cual no es lo que el código está diciendo. El código está manifestando aquí que el código 9 considera soldadura o espesor de metal de soldadura la cantidad de pases que hayan ingresado. Puede también tener implicancias de 4 o 5 soldadores que puedan haber participado, cada uno con un respectivo proceso.
Entonces, se comprende esto claramente que en una calificación de habilidad de soldador en un solo cupón podrían participar varios soldadores con varios procesos. Solamente tiene que considerarse el espesor del material base, ¿no es cierto? Entonces, para ASME 9, ese es el espesor de metal de soldadura, el espesor total de soldadura que depositaron varios soldadores con varios procesos, excluyendo aquí, finalmente, retirando, amolando, borrando, eliminando el refuerzo de soldadura, tanto en la parte convexa de la unión o lo que comúnmente llamamos el acabado, ¿no? La presentación, la cara externa de la unión. Se tiene que amolar. Bueno, primeramente se reconoce volumétricamente la soldadura desde la penetración hasta la presentación, pero ya para propósitos de ensayo se borra, se elimina y sigue siendo considerado esa soldadura volumétricamente hablando al ras ya de la superficie de los componentes, se le sigue llamando pues espesor de metal de soldadura. Eso como una nota general, ¿no? O sea, esto para que se entienda que esto aplica para procesos quemado, facao, esmao, yetao, en fin, los más de 19 procesos según ASME aplica este término. Y luego vienen las notas, ¿no? En cada parte de esta tabla vemos que hay notas ahí escondidas. Por ejemplo, aquí está la nota 1, lo voy a pintar de un color diferente. Está la nota 1, la cual no hay que subestimar. Mucho cuidado con subestimar o pensar que estas notas no son importantes, ¿no? La nota 1 y nota 2. Hay una nota 3 que de repente aquí en la tabla no figura, ¿no? Está la nota, por ejemplo, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, pero hay una nota 3 que está aquí al final. Eso vamos a ver. ¿Qué hay con las notas? Bien, la nota 1 dice que para calificar un soldador, usando la posición 5 o 6G, se requiere un total de 4 muestras, es decir, 4 especímenes para doblez. Para calificar usando una combinación de posiciones de 2G y 5G en un único cupón de prueba, se requiere un total de 6 muestras de doblez. Para esto, vean QW 302.3. Este es el artículo 3. En este momento estamos en el artículo 4. Entonces, si nuestra intención, basado en el requerimiento de la nota 1, es calificar en estas posiciones, ¿no es cierto?, a soldadores, se les tiene que extraer del cupón 4 muestras de especímenes para doblez. 4. Y si la posición sobre la cual se califica 1, 2, 3 o 4 soldadores es 2G y 5G, en un único cupón de prueba, el código va a requerir un total de 6 muestras de doblez. Y esto de acuerdo al QW 302.3. Luego vamos a ver por qué razón el código incrementa el número de especímenes. El tipo de prueba de doblez se basará en el espesor del metal de soldadura, es decir, que en este ensayo, en este test, la soldadura volumétricamente hablando debe estar dentro del péndulo o del jig, en esta plantilla en donde se va a aplicar la flexión. No puede estar la zona afectada térmicamente por el calor fuera del área de doblez. Cuando digo jig, es un péndulo. Luego vamos a ver los dibujos mecánicos, ¿no? Entonces, el tipo de prueba de doblez, ¿qué es? Bueno, se basa en el espesor de metal de soldadura. Todo el espesor de metal de soldadura debe ser sometido a esta flexión, que es un ensayo destructivo. La nota 2 va a decir que los cupones probados por doblez o curvas de cara o raíz se limitarán al depósito de soldadura realizado por un soldador con uno o dos procesos, o dos soldadores con un solo proceso cada uno. El tema es que el depósito de soldadura por cada soldador, cada proceso, debe estar presente y apropiadamente en la superficie convexa de la muestra doblada. Esto, en palabras, podría quizás ser un poco complejo visualizarlo, pero una de las cosas, yo digo, ¿no? Fantásticas que estos códigos tienen es que precisamente el técnico o el profesional que va a aplicar el código debe visualizar en su entendimiento
lo que el código a través de palabras está hablando, está diciendo. Este es un tema literal, ¿no? Probablemente en algunas ocasiones como en estas no haya un dibujo, no haya un gráfico, pero las propias palabras dentro del requerimiento por parte del inspector o por parte del técnico o profesional debe ser correctamente visualizado. Aquí lo que está diciendo es que los cupones probados para doblez o flexión de cara o raíz se tienen que limitar básicamente al depósito de soldadura, es decir, el área donde está la soldadura, incluyendo la zona afectada técnicamente por el calor. Es una soldadura en donde se implica, ¿no es cierto?, que participó uno o dos soldadores con diferentes procesos, o como dice, dos soldadores pero con un solo proceso cada uno. La idea es que el depósito de soldadura depositado por cada soldador, cada uno con su respectivo proceso, debe estar presente apropiadamente en la superficie convexa de la muestra doblada. Es decir, la prueba de flexión, en este caso, abarca un requisito indispensable. ¿Cuál es el requisito? Es que esa soldadura debe estar presente o puesta, en todo caso, o ubicada en la máquina o en la plantilla que se va a doblar, donde la superficie convexa de la muestra sea doblada. ¿Ya? La nota 3, vuelvo a repetir, en esta tabla no figura. No hay ningún requerimiento específico en donde esté la nota 3, excepto aquí, si lo pueden ver. La parte de arriba no hace referencia. La nota 3 está escondida en el requerimiento de doblez de lado, en donde solamente pide visual y dos especímenes para esta prueba. ¿Qué dice la nota 3? Bueno, la nota 3 va a manifestar lo siguiente. Una curva, o sea, un espécimen, ¿no? Una curva o doblez de cara y raíz puede ser sustituido por dos curvas o dos dobladuras laterales. Aquí está pidiendo dos especímenes que sean doblados. Va de los espesores de 10 hasta 19. Pasa a la visual y luego pide dos especímenes. Nota 3 dice que esos dos especímenes, de alguna manera, puede ser, ¿no es cierto?, sustituido por dos curvas laterales o dobladuras laterales. Primero está hablando de doblar la cara y la raíz, pero si hay algún requerimiento, se puede obviar y se puede sustituir esas dos flexiones de cara y raíz por dos flexiones o curvas laterales, o sea, de lado, ¿no? En donde hay mayor esfuerzo todavía. Y manifiesta que para un cupón de prueba soldado en posición 5 o 6G, las curvas o dobladuras serán de dos caras y dos raíces. Estas pueden ser sustituidas por cuatro muestras de curvatura de lado de acuerdo con la figura QW463.2D. Para un cupón de prueba soldado con una combinación de posición 2 y 5G, que son las posiciones ya prácticamente eh, de mayor alcance, por eso cita estas, no cita 1G, 3G, va directo al 2 y 5, se requiere tres especímenes de cara y tres especímenes de raíz. Las curvas o dobladuras de estos especímenes pueden ser sustituidos por seis especímenes de curvaturas o dobladuras laterales, pero siempre de acuerdo con un requerimiento. Véase la figura 463.2F o la figura 463.2G. De esta manera, con esta tabla, nosotros podemos tener con éxito una campaña de calificación de soldador. Hemos venido aquí desde la parte QG, hemos pasado los requerimientos genéricos, luego hemos ido al artículo 3, que es la parte donde se califica soldador, y la parte 3, no la parte QG. La parte 3 nos ha enviado o de alguna forma conectado con el artículo 4 para poder ver esta tabla. Cumpliendo los requerimientos de esta tabla, califica un soldador u operador de soldadura, ¿no? Su habilidad dentro de un rango de especímenes donde están limitados los espesores, ¿ok? Limitados los espesores. Si hay alguna pregunta, Félix, regresamos a la parte QG para seguir con la introducción y llegar finalmente en esta sesión a conocer por qué razón ASME 9, a diferencia de otros códigos de soldadura, valida calificar un soldador con una prueba no destructiva. Si tienes alguna intervención, Félix.
Por el momento no, es que siento que sí está claro lo que especifica la tabla. No, no veo ningún inconveniente. Nada más abajo vi que está la tabla de espesores de metal de soldadura. Sí, esta tabla es la continuación de la 452.1. Esta sería la tabla, por decirlo, B. Y aquí efectivamente muestra los espesores de soldadura depositado, calificado, ¿no? De aquí es que se desprende el famoso dos veces T. Vamos a interpretar esta tabla. Y es correcto. Eh, Esto de dos veces T, por ejemplo, calificamos a un soldador en un espesor de una chapa de 10 milímetros. Si aplicamos el criterio de dos veces T para la soldadura, estaríamos hablando que ese soldador queda calificado máximo para depositar soldadura en un espesor de 20 milímetros, máximo, 20 milímetros. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el código le da este rango? Bueno, se entiende perfectamente que todas las variables usadas para calificar un soldador en un espesor de 10 milímetros, velocidad de avance, polaridad, rango de amperaje, voltaje, metal de... Todas las variables pues, que están implícitas que se usaron para calificar en un espesor de 10 milímetros, todos esos rangos son válidos hasta dos veces T, es decir, sin alterar los parámetros calificados hasta dos veces el espesor depositado calificado en un cupón, esos rangos, vuelvo a repetir, básicamente, ¿no? Amperaje, voltaje, velocidad de avance, etcétera, etcétera, sirven sin alterar para soldar hasta un espesor de 20. ¿Cuál es la lógica? Bueno, es que hasta 20 milímetros esa fuerza de arco, ese amperaje, ese voltaje, esa velocidad de avance es útil. Por encima de los dos veces T ya hay una alteración. Se tiene que de alguna manera contar con otros parámetros, porque conforme el espesor aumenta, la ranura, la cara de la ranura, el bisel se ensancha y van ingresando más números de pase. Entonces, está permitido bajo ASME9 que con los mismos rangos de estas variables en un espesor de 10 fácilmente puede ser utilizado hasta 20. Esa vendría a ser la lógica, ¿no? Por encima de 20, definitivamente que esos rangos ya no te van a servir. Se tiene que incrementar los parámetros, entonces sale ya de ese rango de alcance. Esta tabla sí tiene que ver con espesores de metal de soldadura calificados. Aquí. Siempre la traducción, ¿no? Nosotros lo condicionamos para que se comprenda mejor. Espesor, entiéndase T minúscula, inclinada hacia la derecha, ¿no? Para identificarlo. El espesor T del metal de soldadura en el cupón en pulgadas y milímetros y el espesor de metal de soldadura calificado. Hay varias notas. Bueno, aquí, ¿no es cierto? Todas, espesores, todas, dice, de media 13 milímetros y más, con un mínimo de tres capas o tres pasadas, ¿no? Esto está regulado, se puede aplicar. Y el factor o rango es dos veces T, máximo para ser soldado, con las mismas variables calificadas en el procedimiento. Cuando aquí manifiesta en tres pases, eh, significa de que cada proceso de soldadura no debería de depositar un volumen de soldadura por encima de los 13 milímetros. Ese es otro requerimiento también que el código regula. No se puede depositar 13 milímetros en un solo pase. Para que eso sea posible, definitivamente tienes que alterar los rangos. Sabemos perfectamente que la única manera de depositar una buena tasa de aportación son por medio de dos vías. La primera puede ser un proceso de alta tasa de aportación, en donde fácilmente nosotros podíamos depositar esos 13 milímetros regulados con un solo proceso. Tubular, por ejemplo. ¿No es cierto? Podría ser el tubular. Pero hay otros procesos que no. Por ejemplo, en el electrodo revestido, si nosotros queremos depositar un volumen en un solo pase de 13 milímetros, vamos a tener que alterar los parámetros de amperaje o voltaje. Es decir, para depositar mayor cantidad, bajamos los rangos de amperaje para que la soldadura se haga cargada o de alguna manera voluminosa y logremos subir a la superficie 13 milímetros en un pase. Pero nótese que la alteración aquí es grave. La alteración es muy grave porque una soldadura cruda o una soldadura con un rango de dilución inapropiado
es un punto de concentración de tensiones. Entonces, el ASME sección 2 parte C, en concordancia con el fabricante de metal de aporte, recomiendan los rangos de amperaje y voltajes idóneos para hacer soldaduras buenas. Entonces, lo que aquí está regulando es que un pase de 13 milímetros, sí es posible hacerlo, dependiendo del proceso, pero como mínimo es mejor que se aplique en 3 pases, ¿no? En 3 pasadas, cada proceso puede depositar 13 milímetros. Quizás sea un tema un poco complejo, pero tiene una lógica. La lógica es que no se puede depositar un volumen de 13 milímetros o más en un solo pase de soldadura. ¿Por qué? Si es que no es un proceso de alta tasa de aportación como arco sumergido o alambre tubular, las implicancias de que se alteren negativamente los rangos de amperaje y voltaje son evidentes. Esto al menos regula porque en ocasiones probablemente se vea la necesidad de salir a la superficie lo más pronto posible. Entonces, es un factor de seguridad esto de no depositar más de 13 milímetros como mínimo, o sea, con un proceso, como mínimo, dividirlo en 3 pases, ¿no? Y muchos de los PQR que nosotros hemos visto, vemos claramente esto, ¿no? Un pase, por ejemplo, de SMAO en la raíz, 1 milímetro podría penetrar y 2 milímetros quedan depositados en la unidad. Ahí estamos hablando de 3 milímetros. Bueno, luego otro pase de relleno, o podría ser considerado el wash pass, podría depositar otros 2,5 o 3 milímetros. Llevamos como 7. Y un tercer pase de relleno, en donde ya estaríamos sumando los 13 milímetros. Esto es un tema interesante, podríamos de alguna manera profundizar en alguna sesión, pero ya más o menos tenemos en claro por qué razón es que ASME regula no más de 13 milímetros por proceso. Puede ser 13, divídanlo en 3 pases, ¿no? En 3 capas. Hay notas aquí. Estas notas también son muy importantes porque esta tabla va de la mano con la tabla anterior, solo que en la tabla anterior no profundiza algunos datos o algunos juicios de ingeniería. Cuando digo juicio de ingeniería, es un término estandarizado por ASME, porque las implicancias de un juicio de ingeniería implican lo siguiente: o bien es un requerimiento estricto que el código pide que se cumpla, o bien es un criterio propio de la empresa, es decir, donde el código no tiene ninguna injerencia, el código ni prohíbe ni promueve, pero se suscita una situación en donde la empresa tiene también que, pues, aportar su experiencia, ¿no? Entonces, el término juicio de ingeniería tiene implicancias de la siguiente manera. Cualquier criterio, cualquier concepto, cualquier idea, cualquier acción que la empresa precise o necesite aplicar, ese criterio, que es un juicio de ingeniería, no debe de violar, no debe de rebasar, no debe de suplantar o sustituir la lógica del código. El código tiene una lógica, el código tiene una doctrina, el código tiene un espíritu ya de por medio, ¿no es cierto?, que regula. Pero si el código no manifiesta algo de forma específica o clara, no quiere decir que lo prohíbe. Y si dice algo, tampoco significa en algunos casos que lo promueve, porque hay términos mandatorios, hay términos dentro del código que son como sugerencias o consejos. Entonces, cuando la empresa tiene que desarrollar su propio juicio de ingeniería, en temas de soldadura, como en este caso, ese juicio de ingeniería propia de la empresa debe ser filtrado con los requerimientos del código. Y la lógica de ese juicio de ingeniería de parte de la empresa debe coincidir con el espíritu o con el alcance del código. No sé si eso se entiende, porque en muchos casos pasa eso, ¿no? El código no manifiesta, el código no habla, el código no da luces de algo en específico, lo cual no significa de que está prohibido. La empresa puede desarrollar a través de su personal altamente calificado sus propios juicios de ingeniería, pero ese juicio de ingeniería no debería de violar o suplantar o sustituir lo que el código dice. Entonces, en las notas, a lo largo de los códigos ASME y otros códigos también se ve eso, ¿no? Se ve las implicancias que se podrían suscitar si es que no se considera bien un juicio de ingeniería. ¿Cuáles son las notas aquí? Porque la tabla es bastante resumida, aquí no hay mucha, diría yo, mucho alcance. Están
los parámetros bien establecidos y tres notas. Bien, la nota uno dice que cuando más de un soldador o más de un proceso o más de un conjunto de variables esenciales se utiliza durante la soldadura en un cupón de prueba, el espesor T, que es es el volumen de la soldadura depositada, de metal depositado de soldadura en el cupón por cada soldador, cada proceso y con cada conjunto de variable esencial se ha determinado y se ha utilizado individualmente en el espesor T de metal de soldadura de la columna de cupón, será para determinar el espesor del metal de soldadura calificado. O sea que está diciendo aquí lo propio que hemos visto en la tabla anterior. Participan varios soldadores, participan cada soldador con un proceso en específico. Las variables de cada proceso en específico se tienen que respetar. Vamos a suponer que empiezan con getao, el paso de raíz, más un wash pass con getao otra vez. Luego viene ya un soldador con su proceso SMAO y aplica dos pases con SMAO, que serían los rellenos. Y finalmente viene un soldador con un proceso semiautomático con flux core y él hace los pases finales y la presentación. Cada proceso, en este ejemplo, en este escenario, pues tiene sus propias variables esenciales, ¿no es cierto? Pero el requerimiento de la tasa de aportación volumétricamente hablando, factor T, no debe variar. Sabemos que T está implícito no más de 13 milímetros de soldadura con un proceso, lo cual se requiere como mínimo en tres capas. O sea, lo que venimos viendo aquí es que es posible calificar más de un soldador, ¿no es cierto? En más de una posición y con diferentes procesos. Eso sería lo rescatable en este caso. Y si las pruebas mecánicas son satisfactorias, bueno, cada soldador queda calificado dentro de sus respectivas variables y dentro de su respectivo proceso. Entonces, ya va a depender mucho de cómo la empresa le saca provecho a esto. Yo no estaría calificando pues a soldadores por separado. Un solo cupón, ¿no es cierto? Califico a tres o a dos o a cuatro. Eso ya va a quedar a criterio de la empresa. La nota 2 dice que dos o más cupones de prueba de tubería con diferentes metales de soldadura, el espesor se puede utilizar para determinar el espesor del metal de soldadura calificado. Y ese espesor se puede aplicar a las soldaduras de producción de acuerdo a un diámetro más pequeño, para que el soldador esté calificado de acuerdo con la tabla QW 452.3. Aquí ya hay implicancias en relación a tubería. No estamos en esta sesión queriendo desarrollar todos los aspectos del código, simplemente estamos viendo el espectro, el alcance. Si hay necesidad de que se profundice, por ejemplo, en la nota 2, se puede profundizar. Pero el concepto es claro, ¿no es cierto? Y la nota 3, finalmente, dice lo siguiente, que el espesor, entiéndase volumétricamente hablando, el espesor del cupón de prueba de 3/4 de pulgada o más debe ser utilizado para calificar una combinación de tres o más soldadores, en donde cada uno de los cuales o cada uno de ellos puede utilizar el mismo proceso de soldadura o uno diferente. Entonces, ¿cuál es la pauta de la nota 3? Bueno, queremos calificar 3, 4 o 5 soldadores. Estaríamos utilizando el espesor máximo de la tabla anterior, que es 19 milímetros, o una chapa de 1 pulgada, ¿no? O pulgada y media, o 2 pulgadas, ya va a depender cuántos soldadores es que nosotros queremos calificar en un solo cupón con diferentes procesos y sus respectivas variables. De eso está hablando, no hay mayor ciencia aquí, no hay mayor complejidad, simplemente vemos que hay una regulación política que permite calificar más de un soldador y más de un proceso en un solo cupón. Ambas tablas manejan ese mismo concepto. Luego está la tabla 450.3, que ya son los límites en diámetros para puntas a tope con ranura. Ya esto sería un tema quizás para otra sesión, pero queremos llegar al punto de la examinación no destructiva, ¿no? En esta sesión. Ojo que hemos venido solamente de la parte QG. Es interesante cómo este código, a diferencia de otros códigos, tiene una
forma bastante peculiar de presentar la información. Es que se divide en artículos, ¿no? Se divide en artículos. Bien, regresamos a la página 56, esta es la parte UG, del libro 9, y vamos a ver ahora